Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y bueno, hoy vamos a hablar, hoy como veis no estoy solo. Hoy vamos a hablar sobre psicología, vamos a hablar sobre la motivación, sobre la autoestima en los opositores, algo que se pierde mucho, y para ello tengo a Ana María Blasco, psicóloga. Muy buenas, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Nada, preséntate un poquito y bueno, antes de nada quería hacer un disclaimer y es que Ana y yo ya nos conocemos previamente, de hecho nos conocemos mucho, somos familias, mi prima, y salió hace poquito de una conversación informal que tuvimos. Me pareció muy interesante todo lo que estaba haciendo, me comentó que trabajaba con opositores y le dije, oye, mira, ¿te apetece venir al podcast y hablamos de esto y lo grabamos, que no se pierdan estas conversaciones? Y aquí estamos. Ahora sí, Ana, preséntate. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Pues nada, muchas gracias porque me lo dijiste, vamos, y no lo dudé. Yo encantada y feliz, la verdad. Pues yo soy psicóloga clínica, tengo una consulta privada junto con dos socias en Madrid que se llama Terapia Viva y bueno, aparte soy psicooncóloga y psicoterapeuta humanista integrativa, también hice mentoring y fiel seguidora del mindfulness, que ya veremos un poquito más adelante qué es y si profundizamos sobre ello. Me parece muy chulo, aparte el tema del mindfulness. Ya he hablado sobre el tema y de hecho hablé en el podcast, ya estuvimos hablando un día sobre la guía Headspace de meditación que ha sacado la Netflix, ha sacado la serie justo Sí, después, 1 o 2 semanas después de que hiciese el programa, que me había leído el libro y demás, que me encantó. Salió la serie y sí, la verdad es que a mí me parece una pasada y es algo que para mí todo el mundo, se presenta oposiciones o no, da igual, la vida ya es bastante dura y bastante estresante. Yo creo que todo el mundo tendríamos que hacer ese esfuerzo por conocer un poquito, acercarnos al mundo del mindfulness. al final es una filosofía de vida. Al final ya no es practicar un ejercicio, sino que es afrontar la vida y vivir la vida de esa manera, ¿no? Desde el presente. Y justo comentábamos lo difícil al final que es de verdad, de verdad, de verdad estar en el presente y solo en el presente, Totalmente. sin que se cuele el pasado, sin que se cuelen preocupaciones del futuro, sin que se cuelen emociones, o sea, que yo creo que es una práctica diaria y de por vida, ¿no? De seguir creciendo y investigando y profundizando más en nuestra psique y en nuestro yo. Claro, al final yo creo que vivimos más, o sea, menos en el presente, vivimos en todas partes, o sea, estamos desperdigados, estamos totalmente desperdigados. A mí me pasa mucho, siempre estoy pensando, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto hoy, tengo que hacer tal. Y luego a lo mejor acabo y o pienso en lo siguiente o me estoy machacando, esto lo hizo mal, esto no sé qué. Digo, me cuesta mucho. Yo creo que al común de los mortales le cuesta mucho estar en el presente en general, ¿no? Tú que obviamente has tenido muchos pacientes en este sentido, es algo habitual, ¿no? Esto. Totalmente, totalmente. Además has dicho una cosa que me parece, bueno, a mí la mente, siempre digo, me parece súper curioso, fascinante. Claro, el paciente, el que está al otro lado, dice, pues a mí de fascinante nada, yo estoy jorobado, ¿no? Pero a mí me gusta usar el humor y claro, yo soy psicóloga y la mente humana me fascina. Y has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es el boicot de la culpa, de ahora que es el resultado, ahora que ha Buah, pasado el tiempo y soy más sabio, ahora digo, si hubiera hecho lo otro, si hubiera elegido lo otro. Y es que eso es automático y está, o sea, está súper, súper arraigado. Entonces, yo siempre propongo el ejercicio y cuento lo mismo de la película de Indiana Jones, de que a veces hacemos, después de haber meditado una decisión y de haberla trabajado, por supuesto, pero que una vez damos ese salto de fe en una de las pruebas, que Indiana Jones tiene que dar el salto y que realmente sí que hay un puente camuflado, que no es un salto al vacío, pero que después de ese salto de fe tenemos que buscar argumentos siempre que nos apoyen a favor, siempre. Nos lo debemos a la decisión que hemos tomado, a nosotros mismos. Luego ya habrá tiempo de hacer un feedback, porque yo no vendo oye, no hay que arrepentirse nunca, no hay que aprender, no, pero hay que dar un tiempo para testar.
tenemos que ser justos. Y si hemos elegido algo por lo que sea, porque nuestra intuición nos ha llevado ahí, porque ese día pensábamos y creíamos que eso era lo mejor, nos debemos comprometernos con nosotros mismos y vamos, e ir a por todas. Decir y autoconvencernos de fíjate qué bien, de ver, poner el foco en las cosas buenas que nos está trayendo. Qué bueno. Y que le restamos importancia, además, ahora que lo has dicho, me ha parecido curioso, le restamos importancia además a un logro, pero claro, cuando algo sale mal es fácil machacarnos, pero a veces también cuando sale bien, es como tú dices, mencionando a Indiana Jones, peliculón por cierto, ese puente camuflado, luego dice, va, no tiene mérito si había un puente. Y me estaba acordando de una serie también que me gusta mucho, que es la de Castle. Me ha venido a la mente un capítulo en el que se tira, se pone delante, no me acuerdo cómo era, proteger a alguien que le disparan y luego se cachondean de él porque hay una pistola de fogueo, de guerra real. Y dice, guau, es que he sido muy valiente, me he puesto delante. Y se cachondean de él los compañeros y dicen, tío, era una pistola de juguete. Y dice, ya, pero yo no lo sabía. Entonces dices, coño, realmente sí que Uy, tiene un valor. Tiene un valor. hombre, Tú estás haciendo un esfuerzo ahí. No ya el esfuerzo, o sea, has hecho algo valioso, aunque tú no supieras que no lo era. totalmente, totalmente. Es que es lo que digo, nunca, y aunque pudiésemos viajar al pasado, ya no sería igual, nunca sería igual porque ya sabemos el resultado, ya somos más sabios. Entonces, es muy injusto despreciar después, ¿no? O desvalorizarnos después de que haya sucedido las cosas. Pues eso, haya salido bien o no, al final fuera lo que creíamos o no, pero es que hay que hacer todo lo contrario. O sea, absolutamente lo contrario, todo lo contrario. Y importante de viajar al pasado, no pisar ningún mosquito, ningún dinosaurio como Homer, que luego empieza a llover donuts y cosas raras. Bueno, fuera de bromas, el tema de autoestima que estábamos hablando antes me parece fascinante y yo creo bueno, que todos los amigos y amigas que nos están escuchando ahora estarán de acuerdo y que a la mayoría les pasará. El tema de autoestima en los estudiantes y sobre todo en los opositores es, es como digo yo, es un talón de Aquiles muchas veces. No le damos importancia no se le da la importancia que requiere ese trabajo psicológico de, oye, voy a estar preparado para enfrentarme a este reto, que es titánico muchas veces. Y, y se basan todo voy a trabajar el estudio, porque fíjate, muchas veces no se trabaja ni siquiera la técnica de estudio, que eso es algo que ya aquí tienen superado, ya saben que hay una técnica que hay que trabajar, que hay que tener un plan de ataque, como digo yo, siempre hay que tener un plan de ataque con respecto al examen, pero aún así se sigue obviando la parte de cuidarse psicológicamente, de quererse y de tratar la autoestima. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? Porque me consta que has trabajado con opositores. ¿Cómo ves tú esa parte de autoestima? ¿Cómo de dañada la suelen tener? ¿O cuáles son los problemas típicos a los que se enfrenta un opositor que tiene el examen en unos meses o incluso en un año? Pues mira, lo primero de todo, Javier, me vas a permitir y todos vosotros primero que de verdad que lo pongamos las bases y lo básico y principal, que es enhorabuena, que es que sois valientes, que sois especiales, que es que no os lo creéis de verdad, que estáis haciendo algo que tú lo has dicho, extraordinario. Y fíjate, lejos de que la gente venga con la cabeza bien alta diciendo, oye, que estudio no sé cuántas horas al día, que he renunciado a esto, porque hay una renuncia tan grande a muchas cosas que eso también daña la autoestima, ahora lo veo, ¿no? Pero que sí que quería empezar diciendo esto, ¿no? Que ya a mí me gusta que salgan de la sesión llenos, o sea, gozosos jolín, de que están haciendo algo importante, difícil, Claro. durísimo, que se sale de la norma. Y no, que incluso pues te das cuenta que la gente llega machacadísima, con la autoestima por los suelos. Porque, bueno, hay muchos ingredientes. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre el ingrediente de que muchas veces en los exámenes te ponen en competición, te ponen en Sí, comparación. claro.
Entonces, compararse, gente que aprobó y tú no, gente que tú ves que ha cantado mejor, o sea, que dices, ostras, ¿cómo se lo sabe yo? No, bueno, además es que la película empieza así, que empiezas luego a hacerte tu propia historia y tus propias películas, porque tendemos a ver que los de fuera, pues eso, tienen más suerte o se lo han currado menos y empiezas a hacer pues distorsiones cognitivas y distorsiones que, bueno, que eso ya es otro mundo. Pero por ahí hay una parte que se daña la autoestima. Por otra que es, bueno, nuestra sociedad que nos dice que a ciertas edades, que ciertas cosas, que el trabajo es remunerado. Entonces, claro, un opositor que a lo mejor lleva X años, que está estudiando de sol a sol con una jornada laboral incluso a veces más larga que la laboral o la remunerada, pero claro, no hay una remuneración, no hay una recompensa inmediata. Entonces esto, la sociedad también va como minando un poco el perfil, ¿no?, del opositor que vive con sus padres ya a cierta edad y que, fíjate, ¿no? Y por ahí también se va como... Es como que se fuera diluyendo, se fuera erosionando, perdona que quiero decir un palabra y luego me meto yo en jardín. Te has metido en un jardín, sí. Sí, salgo de ahí, ¿no? Y va limando la autoestima, ¿no? Y realmente llega la gente, ¿por qué? Porque además otro factor, nos quitamos de planes, nos quitamos, bueno, ahora con la pandemia ya ni te cuento, nos quitamos de quedar con amigos, de hacer viajes, de salir, de entrar. Eso también nos refuerza y eso también nutre nuestra autoestima, nuestro self, nuestro yo. Y claro, te quitas por un bien mayor, pero claro, al final te restas, que hay gente que se levanta X años después diciendo, lo único que tengo es levantarme, estudiar y ya está, ¿no? Y como tú dices, como no han sido conscientes, que es lo que yo digo, de que aparte de todas las asignaturas, todos los temarios, idiomas, derecho, el código civil, lo que sea, tiene que estar la asignatura de psicología, de cuidar la mente y de hacer cosas conscientemente para subirnos la autoestima, para motivarnos, para creérnoslo. O sea, tenemos que creérnoslo. Sí, no, totalmente estoy de acuerdo y siempre es algo que siempre comento yo. Yo no sé si lo he comentado aquí en el podcast, pero en tutoría lo he comentado siempre, lo he comentado muchas veces con alumnos, de un caso de una alumna que conocí ya hace algunos años, una alumna nuestra, que era una pasada, o sea, era una pasada lo que le estaba haciendo hacer su preparador. Eh, o sea, le tenía la autoestima a comida totalmente. Porque era en plan, tienes que optimizar todo el tiempo. Entonces era optimizar el tiempo, pero de una forma inhumana. En plan, si puedes ducharte solo cada 5 días, dúchate cada 5 días, porque total no sales de casa. Hazte algo rápido para comer y come sobre tu mesa mientras estudias, porque tal. Y me lo decía la chica, dice, me despierto llorando. Digo, y de verdad, digo, digo, ¿te compensa vivir así, en esa dinámica? O sea, realmente es una dinámica, digo... Y de hecho ahí sí que directamente ni le di consejo yo, le recomendé directamente que si podía hablar con algún psicólogo o alguien que recurriese a un profesional porque no era un problema de estoy un poquito agobiada, estoy estresada, que eso nos ha pasado a todos, sino que era un caso ya de... es que psicológicamente estaba muy agobiada y me pareció tremendo. Y ella realmente me lo contó. Ella realmente nos lo contó al grupo y demás, pero creo que hay más casos de estos de los que pensamos, de gente que entra en esa dinámica que al final es que tengamos en cuenta que una oposición tú lo has dicho también, es una guerra, es un juego de suma cero. Para que yo gane tú tienes que perder. Entonces, ese enfrentamiento, esa hostilidad disfrazada de cordialidad entre los opositores, de qué bien, mucha suerte y demás, pero al final... Y sí que hay una hermandad entre opositores, porque yo lo he visto en gente, incluso mi mujer es opositora también, y ves con los compañeros que hay buen rollo y esto, pero en el fondo yo creo que se tiene la sospecha de que los cuchillos pueden llover y estás en estado de alerta constante. Y yo creo que eso también mina mucho la moral y la autoestima, el estar siempre ahí alerta,
esperando a ver por dónde te va a venir la siguiente puñalada. Claro, claro. Javi, estás diciendo un montón de cosas que se me van despertando. Recojo esto último que has dicho, el estado de alerta continuo. Es imposible estar años en estado de alerta continuo. Es un desgaste, es realmente biológicamente, claro, o sea, bueno, no nos vamos a poner aquí a hablar de todos los estudios que dicen cómo la ansiedad y el estrés influye en el cuerpo y en la biología, porque Sí, ya sí. sabemos que ¿no? Entonces, efectivamente, y yo recalco, o sea, esa lluvia de cuchillos de la que hablabas y sobre todo la propia lluvia de cuchillos interna por compararnos, ya no tanto Ujú. que el de al lado, no, es como ese pepito grillo que está todo el rato diciéndote, mira el otro a ver si se lo sabe, a ver si lo ha hecho, a ver, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que también has dicho como opositora o no sé cómo se llama en el caso de los pires y pues también conozco también esa hermandad y ese apoyo que menos mal, que bien y que maravilla, porque a veces es muy importante sentirte comprendido porque a veces tu familia no sabe por lo que estás pasando, no sabe y te dicen, bueno, haces no sé qué, o los amigos, bueno, pues porque salgas un día, o bueno, pues te lo estudias y no sé qué, o sea, claro, y tú dices, perdona, o sea, y entonces sentirte comprendido y estar dentro de la comunidad y en contacto es algo fundamental, ¿no? El hacer comunidad de la gente que está en tu situación. Pero bueno, luego también has hablado del caso de esta chica, ¿no? Entonces a mí se me han despertado cosas que yo trabajo mucho, que es, yo hay veces que digo, bueno, ¿y si no duermes ya? Ya está, venga, 24 horas al día, ya está, ¿no? ¿Por qué entonces decides que dormir 7, que no? Porque al final es llevarte al extremo que yo les digo, estirar la cuerda, y la cuerda puede que se rompa. Entonces, al final, o sea, estiramos y al final uno, lo mejor es que desista. Lo peor es que realmente hay unas secuelas y unas consecuencias psicológicas, ¿no? Entonces, es muy difícil porque aquí no es como un horario laboral que tú dices, mira, es que tengo que fichar a las 8 y vuelvo a fichar a las 6 de la tarde. No, es que es como la vida del empresario, del autónomo, ¿no? Que si tú quieres, no hay límite. Entonces, hay personas y personalidades que no saben autogestionarse, no saben que es una maratón y entonces de repente lo dan todo, tanto que se duchan en 2 minutos o ni se duchan y llegan a romperse. Y luego otra cosa que diría es que hay que ser consciente y saber, hay que aprender que ducharse, que comer. ¿En qué te ayuda eso? Porque eso ayuda a probar las oposiciones. Como saberse un tema, como repasarse un tema. Es tan importante repasarse un tema como una conversación o reírte viendo una serie. Pero la gente no lo comprende. Yo a veces digo, es que te tienes que obligar, igual que te obligas a estudiar X horas, te tienes que obligar a hacer esta meditación, a bailar esta canción y a salir y dar este paseo de 1 hora. Es prescripción, vamos, médica no soy, pero casi. Que me pongo ya aquí muy seria, muy mandona. No, imponte, que hace falta y me ha gustado mucho eso, es que es cierto y yo creo que por eso tanta gente falla en muchas, o fallamos en muchas cosas. Y me ha gustado la maratón, es cierto, tú si quieres hacer una maratón y claro, tú en una carrera sin esa perspectiva, sin esa visión global, dices, ¿cuál es mi objetivo? Llegar antes que el otro. ¿Qué voy a hacer? Voy a sprintar. Claro, que puedes sprintar a toda leche, 100 metros, 200 metros. Si a los 200 metros, como un velocista, estás fundido, ¿qué haces el resto, los 42 kilómetros restantes que tienes que hacer? O sea, realmente dices, ¿qué es lo que hace un niño? Que yo me acuerdo cuando hacía atletismo de pequeño en el cole, que es lo que ocurría. El niño no sabe dosificar, empieza a correr, piensa, guau, estoy ganando, soy el mejor, y a los 50 metros está reventado, está muriendo el niño luchando por sobrevivir, y el que iba despacito, que tenemos la fábula de la liebre y la tortuga, al final Sí. merece ser tortuga, ser liebre, muchas veces, y esto los opositores em, no lo ven, y como tú dices, suena tonto. Lo que me da un poco de rabia es que suena tonto desde fuera. Me va a poner indignado, ya no serio. No pego un golpe sobre la mesa que tengo el micro y si no me baila todo y se graba el ruido. Pero lo hago así. Así. Ahí, que se oiga. Hay que ponerse serio con estas cosas y cuando te dicen, oye, que es bueno
que un día salgas a bailar o que bailes en tu casa, te desinhibas un poco, te veas una película, pero dices, me estoy quitando tiempo de estudiar, no puede ser, no lo hago, no, no quiero hacer eso. Y, y es necesario porque si no es eso, estamos sprintando y no estamos viendo el camino a nivel global, no tenemos ese contexto. Totalmente, totalmente. Además, estaba pensando mientras tú nos decías esto del atletismo y de la maratón, que lo he comparado, salvando las distancias, pero un poco la idea de cuando la pandemia y los encierros y las normas, ¿no? Que no sabíamos, te podían decir, bueno, 15 días más, y llegaban los 15, esa incertidumbre, ¿no? Quiero poner que todos, yo creo que hemos sentido esa incertidumbre, ese saber que se huele una fecha, pero que no se sabe, que se dice, que se comenta, perdón, y eso lo viven los opositores. Perdona, ¿eh? Sí, no, tranquila. Sí, yo me he levantado con la voz también, ya te lo he dicho, me he levantado hoy con la voz, digo, perfecto, hoy que tengo que grabar, día que me levanto con la voz hecha polvo, está granizando, digo, perfecto, a ver si no se va la luz con un poco de suerte, porque sería ya el remate perfecto. Bueno, da igual, nos apañamos, fluimos con el presente y buscamos la alternativa y buscamos la solución. Eso es. Pero no nos callan, a nosotros, Javi, no nos callan. Ya sabes que No, no, no. nos ponemos, pues eso, entender que muchas veces pasa esto. A veces sí que hay una fecha fija, pero hay otras veces que no, ¿no? Y que sabes que llega, que no sé qué, pero no sabes y eso es muy duro también, ¿eh? O sea, el manejar también esa incertidumbre y el largo plazo, ¿no? Que seguro que es un tema también muy interesante de cómo, de la felicidad, del placer, del corto plazo, del largo plazo, cómo gestionar el largo plazo, porque la recompensa es muy a largo plazo, no es inmediata. Entonces, cómo manejar y cómo mantenerse motivado cuando la recompensa, bueno, pues es una ilusión, un sueño además difícil y que a lo mejor van a pasar años y cómo mantener viva la llama, que digo yo, es que hay que mantener viva la llama del amor a la posición, ¿no? O a ese puesto. Hay que mantener viva la llama del amor porque si no empiezas muy fuerte, como tú decías, pero la llama del amor, o sea, se apaga, se acaba apagando. Por muy, bueno, o sea, por muy lo que seas, hay que alimentarla conscientemente. Totalmente. Mira, nos dijo en la entrevista, estuvo hace un tiempo la youtuber Nisabel, que también trabaja con Okay. técnica de posibilidades, que tú la conoces. Estuvimos hablando un día allí en Madrid comiendo tú y yo, hablamos precisamente Sí, que yo de la ella. sigo también. Que Sí, enhorabuena que está embarazada, va a ser sí, 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 mami. sí. Sí. Sí, sí, otra aventura más. Y, y pues eso, que... ¿cómo voy a decir? Joder, he perdido el hilo. He dicho otra aventura más y estaba pensando, digo, hostia, qué mal que ha sonado eso. Me refiero a otra aventura en la vida, ¿eh? Que digo, vamos, Isabel, y me he quedado así, digo, qué mal ha sonado eso, por Dios. Sí, sí, es que es lo malo de no tener filtro a veces, que dices cosas y dices, pero ¿cómo digo esto? Te Bueno, hemos en fin, entendido, te hemos entendido. perdón, Que, era... que tuviste una charla con ella, una entrevista con ella, ¿verdad? Sí, sí. Y una de las La- herramientas que comentaba era del tener preparado ya, creo que ella dijo con un mapa mental, tenía preparado todo aquello por lo que quería aprobar ese examen, que podía ser desde, oye, a nivel personal, podía ser desde algo tipo, oye, voy a tener una estabilidad laboral, que eso siempre Ujú. obviamente es uno de los primeros impulsos, hasta esta es mi vocación, o recordar el cómo disfruto cuando a un niño le enseñas algo y le ves asombrado o riéndose o disfrutando de que realmente ha aprendido. Y tenía todo eso apuntado, dice que tenía como una especie de mapa mental en la que tenía esto. Incluso creo que comentó que tenía algo en vídeo, tenía grabadas cosas en vídeo, en plan, oye, cuando me sienta mal, voy a ver esto para recordar mis orígenes, recordar por qué lo hago de verdad esto, más allá de lo hago porque ya por inercia tengo que aprobar, tengo que conseguir esta plaza, sino realmente qué es lo que hay bajo esa superficie.
Yo hay algo que le propongo al principio, en las primeras sesiones a mis pacientes de estas características que estamos hablando hoy, que lo heredé de mi mentor, Mati Gemi, él lo llama mandala. Y bueno, pues es construir lo que se propone siempre, porque lo he oído muchas veces, no es nada, o sea, se practica mucho, que es construir con imágenes. ¿Vale? Para que funcione mucho mejor, más que con letra escrita. Entonces yo lo que propongo el ejercicio de, en un folio, si quieres más, que tú puedas tener a la vista todos los días, en el corcho donde tú te sientas a estudiar, en el armario donde tú todos los días te vistes y puedes mirar, pero que sea visual, de lo que me estabas comentando, que pues las cosas que pensaba, pues las cosas que te va a aportar, y sobre todo con imágenes. Digo, que busquen en internet imágenes que representen lo que van a conseguir y lo que van bueno, pues a obtener. Y me ha encantado que no solo sean pues cosas materiales, sino que sean el que tú puedas refrescar y traer emociones, sentimientos, porque yo creo que eso todavía es más potente, ¿no? Porque de lo que se trata es de llamar a la parte emocional del cerebro, de llamar y de motivar pues eso, al hemisferio derecho, al sistema límbico, o sea, a la parte más emotiva, no tanto la racional, que ya lo sabemos, sino que todas las mañanas, todos los días, pares unos minutos y que tú veas eso, para que cuando tú dices en los momentos de bajón, pues que los estudiantes alcen la vista y vean, no, mira, es que voy a conseguir esto, es que voy a ver esa sensación de ese niño, es que, ¿no? Me ha gustado mucho que aparte de que sea pues una imagen que represente la plaza conseguida o una casa, yo que sé, o viajar, que sean cosas también como de, pues eso, imagínate, un MIR, pues la sonrisa de un paciente al que has ayudado y está agradecido, o no sé, ¿no? Que se pongan cosas, porque ahí eso es dar en el clavo. Es dar en el clavo. El otro día en una charla bueno, que estuve de María Alonso Puig, de Mentes Expertas, decía, si es que ahí es lo primero a lo que va. Creemos que es el neocortes, creemos que es la razón y no, las ventas, todo. Lo primero que nos da es en la emoción, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso el tema de hacerlo visual, con imágenes, más que escrito. Y llamar a la emoción. Y eso, bueno, yo creo que yo lo propongo al principio, para tenerlo siempre claro, para tenerlo siempre a la vista. El dinero aparte es un mal motivador. Pensamos que bueno, el mundo se mueve por el dinero, pero no, creo que había una frase, creo que era de otra serie que me gusta. Yo soy muy cinéfilo y seriéfilo. Eso debe ser de familia, Javi, porque yo igual. Además es que lo aprendo y lo aplico en sesión. Igual, me pasa igual. Es totalmente. Creo que era en House of Cards que Kevin Spacey decía que el mundo no lo movía el dinero, sino el poder. El dinero no es nada, es el poder. O sea, es algo también muy emocional. Y el dinero, yo ya lo he visto con los años, un mal motivador. Y aquí habrá quien esté diciendo, se te va la pinza, Javi, el dinero, joder, la pasta es la pasta, y a mí me pones pasta adelante y hago lo que sea. Pero la realidad es que no. La realidad es que el dinero es como el regalo de Navidad de un niño, el regalo de Reyes, que es la emoción previa, pero una vez lo consigues dices, bueno, ya está, pero el dinero no compra, por así decirlo, esa lealtad, esa pasión. Eso te lo despierta al final una emoción. El dinero funciona. Dinero me refiero al tengo mi plaza fija, tengo un buen sueldo, está genial, pero es muchas veces lo que compra derivado ese dinero. El dinero es una herramienta, al final lo que te compra tiempo con tu familia, te compra un bienestar, te compra una serie de cosas que al final el dinero es lo que, aunque suene tonto, es lo que menos interesa, no es el motivador. Si tú tienes dinero, pero has puesto tu vida en stand-by, en pausa, y te falta todo ese apoyo familiar, de amigos y demás, de vale, tengo mucha pasta, pero no tengo con quién compartir esta riqueza, esta felicidad que hago ahora. Y es cuando yo creo que también nos damos cuenta. Entonces, no omitir esa parte emocional, yo también lo pondría en el top 3 de cosas para hacer. Para un opositor es descubrir realmente cuál es mi propósito, pero profundizando bien. Si uno de tus propósitos es el dinero,
te diría, que ya lo he comentado también en otra ocasión, método Toyota. Pregúntate una y otra vez el por qué, para ir profundizando, rascar la superficie y llegar hasta la raíz de realmente para qué quieres eso. A ver si realmente es un medio o es un fin. Ujú. Qué bueno, qué interesante. Pues lo aplico, lo cojo. Te lo cojo, Javi, para cuando se pueda dar esa situación y ese ejemplo en terapia, el, 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 el profundizar más allá. Cuanto más, en cualquier ejercicio que propongo en psicoterapia, eso, cuanto más nos dejemos llevar, porque además ese es al principio, es con que nos paremos un rato y me empieza a salir. O sea, los ejercicios de escribir vamos, la gente que dice siempre, empiezo a escribir y de repente, y al rato me empezó a salir, ¿no? En cuanto nos paremos un momento y nos quedemos en silencio escuchando, empieza a salir de todo. Entonces, el indagar y reflexionar es importantísimo, el profundizar, porque en los momentos duros, o sea, cuando haya pasado un año, sea a las 7 de la mañana y te tengas que levantar, en esos momentos duros, el irte directamente, pues no sé, a esa imagen en el porche de una casa y rememorar la sensación de paz y tranquilidad y de, ¿no? O irte al momento en el que estás atendiendo a la persona en ese puesto y, ¿no? Irte a eso, lo que decíamos, pues yo creo que te va a ayudar mucho más a continuar que lo que tú decías, que decir dinero. Dices, bueno, pues me doy otra vuelta en la cama, ¿no? Exacto. Mira, y ahora que sacas el tema, esto es algo también que estábamos hablando antes, tras las cámaras, Mm. que me ha gustado y me parece súper interesante. Y aquí ya entraríamos dentro de la parte práctica. Vale, aquí ya vamos, como digo yo, nos vamos a tirar al barro, nos vamos a ensuciar. Ahora ya vamos a ver realmente cómo crear esa acción, más allá de la teoría. Entonces, algún ejercicio práctico, alguna cosa, porque me estabas hablando antes sobre todo el tema de trabajar la autoestima, bueno, has comentado antes lo de bailar, lo de hacer cosas, y también eh, de visualizar, de poder visualizarnos a nosotros mismos en un contexto concreto simplemente para trabajar ese estado de ánimo. Vale, aquí también hago otro disclaimer, no estamos hablando en ningún momento de que una imagen mental ya lo pueda todo, ni ese positivismo sin control que puede llegar a ser negativo, te puede generar incluso ansiedad. Estamos hablando simplemente como una herramienta, igual que en la mnemotecnia tenemos esa parte de visualizar para que nos sea más fácil enlazar e hilar información, pues aquí también, toda esa parte práctica, ¿cómo lo haces tú con un opositor que te llega, que está estresado? ¿Cómo trabajas toda esa parte de autoestima, visualizaciones y demás? Ujú. Vale, pues mira, meto un KitKat de lo que has hablado de la positividad esta extrema, que Hmm. precisamente esas muchas veces es el problema, ¿eh? ¿No? Porque, claro, a lo largo de un tiempo hay días malos, pero hay días malos porque te levantas más cansado, menos motivado y sin ganas. Y claro, cuando estamos metidos es que no tengo ganas y la gente y se obliga y venga, y lo que en un día te lo miras o te lo repasas en una hora, ese día estás dándole vueltas 3 horas, ¿no? Entonces yo ahí trabajo muchísimo, mira, que tienes el día malo, precisamente hay que tratarse con mucho cariño, hay que airearse y vas a ver que dando permiso quizá vuelvas luego y retomes. Entonces, a veces es lo que decíamos antes, a veces hay que ser listo y estratega. A veces, Hmm. si le doy media hora de paseo, a lo mejor luego gano 2. A lo mejor no son las 5 que tenía pensadas de esa mañana, pero de la nada o de acabar harto y decir aquí lo dejo, rompo la baraja, fíjate, a lo mejor con media hora de paseo, con una ducha, con música calentita o con espuma, con bombas de baño, yo qué sé, cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Puedo conseguir darle la vuelta al día, pero tenemos que tratarnos con mucho cariño, ¿no? En esos días y en esos momentos malos. Precisamente es todo lo contrario. En vez de machacarnos, es comprendernos y decir, jolín, claro, es que si es que soy la bomba, lo que estoy haciendo día a día, normal, pobrecito yo, ¿no? Y mimarnos mucho que estoy en un día chungo, ¿no? Pero bueno, que quería meter ese KitKat. Cosas prácticas. Bueno, en general, a mí me gusta trabajar con las visualizaciones, ¿no? Ya hemos hablado de la filosofía mindfulness y entonces yo creo que hay mucho poder cuando a la persona le cuadra, cuando a la persona le gusta, hay mucho poder en la visualización.
y que tiene tantos beneficios, tantos a nivel ansiedad, a nivel, o sea, a nivel cambiar creencias limitantes, a nivel corporal, tiene tantos beneficios que empezamos a entrenar con ejercicios de respiración, con ejercicios de escáner corporal, con grabaciones más generales. Y lo que hacemos es una visualización de un lugar tranquilo, personalizada. Añadimos música, siempre en un tono relajante en esta visualización, añadimos efectos de sonido, suele ser la playa, la naturaleza, ¿no? Y puede ser un lugar real o no, normalmente es un lugar, un recuerdo, o sea, de un lugar que esté asociado a bienestar total, a tranquilidad, a bienestar, a buen rollo, y hacemos una grabación personalizada para que la persona la practique, porque esto es como ir al gimnasio. Hay que practicarla, y no hay que practicarla, claro, el día antes del examen, no, esto es como el temario, y le das una vuelta y le das otra vuelta, ¿no? Y practicarla, y para que la persona, a través de la respiración, pueda conectar en cualquier situación, sentado en el examen, el día que tenga un mal día, ¿no? Pues sentado, tumbado, pero vamos, a través de la respiración pueda teletransportarse, no sé si se van a ver las comillas que he hecho, teletransportarse a ese lugar. Entonces, claro, cuanto más afinemos en olores, en imagen, en sonidos, cuanto más, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuanto más llamemos y más colorido le demos a esa visualización, le es más fácil a la persona irse allí donde todo es tranquilo, donde no tienen que hacer nada porque ya son geniales, donde están en paz. Y esta es una visualización muy buena, que ya te digo que sirve tanto para el día a día del opositor como para el momento, los días previos o el momento examen, porque ya se tiene muy practicada, y entonces, parándote a mirar tu respiración unos segundos, te vas allí, me vas a tu lugar favorito mentalmente. Esa es una que trabajamos, y luego trabajamos también con otra que es la de, que llamo yo, de empoderamiento, que es la de ya lo has conseguido, y traemos a la mente las sensaciones de ya lo has hecho, ya te ha salido bien, porque hacemos como un como sí al cerebro, y lo que queremos es pues eso, que el cerebro tenga fresca esas sensaciones de poner a la persona en la situación de haber aprobado, de haberlo conseguido, de estar agradeciendo, de ser agradecido, de buen rollo, de que puedes hacerlo, porque como normalmente nuestra mente se suele ir al lado oscuro, ¿no? Y no puedes, y no vas a suspender, entonces si eso te viene, como es negativo y te protege, te va a venir más a la mente, y si más te viene, tu mente cree que es más verdadero y más te viene, total, que se me va, y te vas haciendo negativo. Pues con esta visualización lo que queremos es compensar la balanza, compensar. Oye, si ya que estamos aquí, ya que hemos venido a jugar en esta batalla de la que tú hablabas, en esta maratón que decíamos, vamos a por todas, que lo aprobamos, o sea, vamos a por todas. Aunque tú y yo sabemos que no sabemos lo que va a ocurrir ni el futuro, pero vamos a equilibrar por lo menos la balanza, no una falsa positividad, pero sí entender que la mente se nos negativiza, tiende a negativizarse porque ser negativo nos hace sobrevivir, ¿no? Nos hace sobrevivir. Pero claro, la mente se nos va. Así que con esta visualización compensamos. Y en esos días difíciles y en esos momentos de bajón, a tope, para revivir y rememorar y traer cosas que has conseguido, ¿no? Porque además en nuestra historia seguro que hay experiencias de conseguir cosas extraordinarias. Y traer esa sensación que yo creo que desde luego mal no hace, que ayuda. Y ese es otro ejercicio. Vale, me parece muy chulo, pero mira, por aterrizarlo más, entonces esto ¿cómo lo haríamos realmente? Mira, imagínate, yo quiero empezar a aplicar esto, digo, vale, tengo mi oposición en 3 meses, estoy agobiado. ¿Cómo haría este tipo de visualización de ya lo he conseguido y demás? ¿Sería en plan más, oye, voy a imaginar el momento que me dan la nota, o voy a imaginar lo que sería un día normal en mi vida una vez he alcanzado ese hito? ¿Cómo se trabajaría eso? Más Pues en el plano práctico.
Sí, yo esto lo hablo con la persona. La persona te va a te va a traer. Te va a traer el ejemplo. Se me ocurre ahora pues una persona que recordaba recordaba cuando lo consiguió antes, entonces traíamos eso a la mente traíamos, como te digo, cuanta más imagen, cuanta más referencia de olor, de sabor, de todo, más a Sí. la persona más fácil le va a ser. Y es un poco hablar con la persona, en este caso, si sois autodidactas, pues pararos un poquito qué es lo que os trae. ¿Qué os trae la mente? ¿Os trae la mente, como tú dices, ese día, en tu día normal, siendo ya esa persona, habiendo conseguido eso, un día normal? ¿O hay gente que no, que se visualiza en yendo a mirar la nota y cómo cómo ve la nota, cómo se abraza con su familia? Estoy recordando otro ejemplo. Hay gente que rememora, se me ocurre ahora que veía una persona que decía que lo había conseguido y que le estaba diciendo, ves, a mí me pasó, y que traía como ese ejemplo de esa persona. Es un poco indagar y ver y personalizarlo lo mejor posible, lo que a la persona le traiga, porque así también nos aseguramos que funcione más. Hay personas a lo mejor que se bloquean y a lo mejor pues yo puedo ayudarles, ¿no? con ideas, pero lo ideal es que la persona te lo va a traer. Te va a traer cuál es su fantasía, ¿no? La fantasía que tiene. Se me ha olvidado de decir que en estas grabaciones también, a veces, bueno, que son grabaciones como también muchas veces como de apoyo, de cosas concretas o que van surgiendo de obstáculos concretos, también metemos música, metemos canción, o bien que a la persona le motive, o yo tengo alguna canción que pongo de fondo para que dé el subidón ¿no? Por el poder que tiene la música también, ¿no? Todo esto, si te das cuenta, vuelve a llamar al lado creativo, al lado emocional, vuelve a llamar como al inconsciente, ¿no? El otro día, bueno, hacía un directo con Círculo de Baile y hablábamos eso, de la importancia de bailar, de la música, de lo que llama, ¿no? De a dónde habla. Y bueno, pues eso que también hay, la verdad que hay muchísimas ideas, seguro que a los oyentes o a ti se os ocurren ideas más divertidas Ya, y ya sabéis. originales, ¿no? Ya sabéis, dejad, si se os ocurre, si a alguien se le ocurre algo, que lo deje en los comentarios aquí en ebooks, que yo estoy muy pendiente de todos ellos. Y siempre es muy interesante aprovechar esa inteligencia colectiva de Internet para recabar ideas. Esto es como la técnica del cadáver exquisito que nos trajo aquí eh, Fran Mateo, hace tiempo, también amigo del programa. Y podemos verlo. Y mira, precisamente sobre eso te iba a preguntar justo ahora, justo has ido a lo que iba a preguntar, el tema de las grabaciones. Yo he hecho alguna en su día de estándar totalmente de una sesión de relajación guiada y demás, o incluso en el gimnasio, tras alguna clase de pilates, el instructor también te ponía un poco en contexto, bajaba las luces, ponía algo de música y te ponía en contexto. ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis un trabajo tipo, como digo, similar a lo que se puede ver en Netflix, en el programa de la guía Headspace? Te doy esa base de música para que estés tranquilo, por esa parte también emocional que va asociada a la música, con luego una pequeña guía de aquí vas a respirar, centra la atención aquí, compaginas eso con la propia visualización, o cómo lo hacéis, cómo se une ese puzzle, porque son piezas al final. Uh-huh. Bueno, también es verdad que al final, pues mucha gente viene muy sabida. Hay gente que viene del yoga, hay gente que viene, entonces, o hay gente que no viene nada, incluso hay gente que viene reacia. Yo siempre hay que decir que esto es a gusto del consumidor. Entonces, porque aquí nos metemos en otro mundo que yo hablo como el equilibrio, ¿no? La angustia y las ciertas emociones son complejas en el sentido de que hay una parte de exceso energético que hay que sacar, y hay una parte que luego tenemos que ir a nuestro, como digo yo, volver a nuestro punto, a nuestro centro, ¿no? Y equilibrar. Entonces yo me imagino como botecitos y hay gente que tiene muy lleno el botecito de exceso energético, y hay gente que no, que tiene muy poco exceso energético y que necesita más del otro. Entonces, claro, hay gente que si tiene mucha energía que sacar y tú le pones a túmbate y respira y visualiza,
pues claro, meten 4 saltos y la semana siguiente te dicen que no les ha servido, ¿no? Que no pueden con ello, ¿no? Entonces, Saco de yo creo boxeo. que es importante saber equilibrar y comprender que son necesarias ambas partes, en mayor o menor medida, ambas partes. Entonces, yo creo que aquí hay una preparación previa, como te digo, es que es muy, muy individualizado. Al final, Ujú. depende de la persona que tengas delante, que conoces sus gustos, que conoces un poco, por ejemplo, este equilibrio, porque a lo mejor hay gente que necesita el saco de boxeo, como tú dices, o salir a correr y luego ya de vuelta, pues una grabación y enfrentarse a la grabación después de haber sacado energéticamente, te va a permitir mucho más que te concentres, que salgas, ¿no? Entonces, siempre es a través de prestar atención a tu cuerpo, escáner corporal, latido del corazón, respiración. A partir de ahí, la respiración para mí, en mi caso, es el hilo conductor. Es el hilo conductor de todo, que está en todo momento. Entonces, a través de la respiración vamos a ir haciendo ejercicios cada vez más. Yo tengo diferentes grabaciones y de diferentes temáticas para que la persona no se aburra, pero vamos a ir jugando y entrenando la visualización, y entrando y saliendo, y entrenando el llamar a sensaciones y guardarlas, entrenando diferentes ejercicios que a veces puede ir desde imagínate un cuadrado a imagínate una playa. O sea, dependiendo un poco también de la persona y vamos a ir aumentando la escala y vamos a ir aumentando y jugando con diferentes formas y maneras para ver qué es lo que le funciona a la persona. No sé si te he respondido bien, Javier, si Sí, ¿Sí? me refería precisamente a esa parte también, donde, como tú has dicho, pese a que es algo personal, porque siempre es personal, me refería a eso, que si siempre se puede trabajar una metodología en sí, que tú tengas que conocerte a ti mismo para saber esto me gusta más, me gusta menos, que me refería a eso, a que no quiere decir que es simplemente, pues no sé lo que voy a hacer, haré algo, sino que, oye, pues mira, en este caso, haz esto o busca algo que te motive a ti. O sea, que es distinto porque a cada uno nos motiva una cosa. Pero una vez descubierto que te motivas, lo que puedes empezar a trabajar. O una vez si descubres que tu problema es exceso de energía, que eres muy nervioso, muy activo, pues que sepas, oye, pues vamos a partir de aquí. Y si eres tienes una personalidad más afable, más tranquila, más incluso de baja energía, pues es decir, oye, vamos a buscar algún recuerdo que te anime un poco más, que te dé vidilla. Era por donde quería ir, o sea que sí, me has respondido Sí, bien. sí, sí. Es fundamental y por supuesto que esto hay que tenerlo muy presente. Además, bueno, a veces eso, parar en seco y justo, o sea, hay que tener en cuenta porque hay personas que justo le estás diciendo, presta atención a tu cuerpo y claro, o sea, pues si tú tienes una ansiedad con sintomatología física, precisamente presión en el pecho Oh, o qué bueno. taquicardia, Claro. si tú le pides una hiperatención corporal, claro, o sea, pero como terapeuta humanista todo nos sirve, todo es trabajable. Entonces, si se diese esta situación, buscaríamos la manera de que al final pueda conectarse con su cuerpo, pero desde un lugar que precisamente no sea, claro, esto que en un primer momento puede ser contraproducente porque puede precisamente activarse más. Nos va a dar mucha información porque hay gente que es muy común también oírlo de esto es una pérdida de tiempo. Hay gente que en su día, como tiene que estar haciendo algo, viene educada. Nos meteríamos ahora ya en el pasado, en creencias limitantes. Pero bueno, yo creo que es interesante saber también que el proceso de terapia es profundo y que como psicóloga realizo un trabajo profundo de sesiones, de proceso largo, ¿no? Entonces trabajamos también con el pasado del paciente y las creencias pues, de estar en el hacer, de ser productivo, de ser práctico. Entonces tú le dices, párate 15 minutitos a mirar por la ventana y te dicen, mira, esto es perder el tiempo y ves cómo su mente le boicotea y le dice, no lo soportan, no soportan estar con ellos mismos. Entonces también nos está dando información para trabajar porque hay Qué bueno gente eso.
que no se soporta, porque si se queda en silencio, su mente empieza a hablarle, a decirle. Entonces, a veces también hacer esta prueba y ver que no lo soportan, ver que te dicen que es una pérdida de tiempo, nos está dando también mucha información para autoconocerse. Y como tú dices, al final de lo que se trata es de darse lo que necesitan, de hacerlo lo más personalizado e individualizado para que le funcione a la persona. Claro, aquí te quería comentar también. La gente es muy reacia a todo esto. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a cuando le dices a la gente, oye, vas a tener, te llega la gente, yo estoy muy estresado, tengo mucha ansiedad por el próximo examen, y, y le dices eso, oye, vas a pensar en una playa, vas a respirar. ¿La gente realmente esto se lo toma bien? ¿O la gente dice, guay, ya me están comiendo a poco? Porque tengo mi Qué propia buena, opinión de esto, ¿eh? Ahora qué, sí, qué buena pregunta. A ver, hay que entender que, bueno, que yo, por supuesto, cuántas veces habré enfrentado, y si está escuchando algún psicólogo, psicoterapeuta lo sabrá, no creo en los psicólogos. Y tú dices, vale, somos espectros y fantasmas, ¿no? ¿Cuántas veces ya de entrada me he podido a enfrentar a esto, ¿no? Hay que entender, Javier, que la gente que llega a la consulta ya no es la población general. O sea, salvo excepciones, que Ujú, es que me han dicho que vengo obligado, o claro, la gente que viene ya tiene una predisposición, a veces tiene experiencia previa, ya no es, madre mía, el psicólogo, estoy loco. Ya sabe un que los estigma. psicólogos estamos para muchísimas cosas aparte y también para trabajar los trastornos mentales, pero también estamos para aprender herramientas para ser más feliz, para mejorar y bueno, pues se va superando todo esto. Entonces ya el paciente que llega suele llegar ya con una predisposición, pero efectivamente, como tú dices, cada persona tiene una puerta de entrada. Hay gente que es más racional, hay gente que es más física, hay gente que es más eso, más corporal, hay gente que es más emocional y bueno, nosotros ahora con la pandemia pues tenemos que cuidar mucho más, por supuesto, pero trabajamos con muchos materiales, muchas veces técnicas más emocionales, plastilina, muñecos, dibujo, ¿no? Todo lo Ujú. relacionado con el arte, la creatividad. Y hay gente que me dice, mira, mi Anama, no me pongas a hacer plastilinas, yo no he venido aquí a hacer muñequitos. Entonces, a mí me gusta tener un abanico amplio de posibilidades para encontrar la puerta de entrada de la persona. ¿Cuál es su vía de entrada? Entonces, bueno, pues hay personas que, como decimos, que el tema de párate, túmbate a visualizar, pues no es su puerta de entrada, no es su vía. Bueno, pues lo que hacemos es tratar de trabajar alternativas. Aunque te diré que estoy pensando en los ejemplos y los casos de personas eso, que se enfrentan a, a exámenes, a pruebas, a defensas de tesinas, y fíjate que normalmente sí que aprovechan y sí que conocen y sí que al final entrenan, porque lo digo siempre, es una habilidad que hay que entrenar, Ujú. hay que entrenarla. Es una habilidad que es como ir al gimnasio. Y sí que parece, quizás se dé más el rechazo en el paciente en general, fuera de esta temática, que dentro de esta temática, fíjate. Pero es una cosa que estoy así como pensando ahora mismo. Pero bueno, es verdad que salirnos de la norma, que lo hablábamos también antes, ¿no? Hablábamos del tema de la educación, ¿no? Que venimos de un sistema educativo muy de memorizar, muy de tradicional, y Totalmente. claro, cuando proponemos cosas que se salen de la norma, ¿no? Que tú también me comentabas con Mm. vosotros, cómo la gente muchas veces es reacia o que esto es una tontería, ¿no? Y a veces pasa eso porque es salir de la zona de confort, salir de lo conocido y cuesta. Pero hay que entender que es que venimos de eso, de por lo menos, no sé, por lo menos cuántos años dura el cole, ¿no? O la enseñanza obligatoria. Pues toda esa trayectoria que de momento, salvo algunos profesores y todo, pues es muy de lee, subraya, Mm. memoriza y claro, cualquier técnica, es que estamos diciendo precisamente que llame a lo creativo, que llame a la emoción, que llame al inconsciente, pues tenemos que utilizar técnicas diferentes, ¿no? Sí, y se percibe, ahí creo que has dado una clave, yo creo que se percibe todo lo que sea medianamente creativo o tenga que ver en lo que sea en cierto grado con el juego
o con el bienestar propio, se percibe como estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que tenemos tatuado, ya es algo que tenemos de cuanto peor lo esté pasando, cuanto más esté sudando, sufriendo, mejor. La ¿No? Eso que creencia. dicen El éxito tiene que llevar esfuerzo. el Ahí no tienes pain, que... no gain, ¿no? Que dicen los americanos. Si no hay sufrimiento, no hay, no hay esa ganancia. Entonces, que es cierto que esto no estoy queriendo decir que no haya que esforzarse, que es otro problema que tiene a veces gente que nos llega. Tienes la gente que, por un lado, te dice, esto es una tontería, me estás poniendo aquí a inventarme historietas, me estás poniendo a hacer cosas, esto es una chorrada, yo he venido a estudiar, no he venido aquí a hacer muñequitos de plastilina, como dices tú. Yo he venido porque tengo un examen serio, yo voy a ser juez, voy a ser tal, no me vengas con estas chorradas. Tenemos ese por un lado, y tenemos por otro lado el que llamamos el alumno Harry Potter, que es el que viene y de repente te dice, yo ya no quiero estudiar. A mí me has dicho que yo voy a aprender así, yo me quiero leer el libro una vez y quiero sabérmelo. Entonces, siempre tenemos, yo creo que también somos muy malos, y corrígeme si me equivoco, pero creo que somos muy malos haciendo previsiones propias, o sea, leyéndonos a nosotros mismos lo que vamos a conseguir, cómo vamos a hacerlo, somos nefastos. O sea, o por un lado, ¿cómo diría? O tenemos unas expectativas altísimas que son totalmente irreales, o tenemos unas expectativas muy bajas de es que soy incapaz de hacer nada, ¿no? Que además de eso, qué difícil es tener una visión real, que además es cambiante y que yo creo que esa es una de las claves del éxito, tener una visión real de ti mismo. O sea, y estás diciendo una cosa súper importante y además estás dando en un punto de que los psicólogos también pues tenemos que enfrentarnos, ¿no? Que viene una persona, te dice que viene por un motivo o que sí, que quiere trabajar, pero luego los motivos, o sea, porque efectivamente el ir a terapia también es un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento y entonces al final en los objetivos o en terapia o a lo largo de las primeras sesiones se ve que los objetivos son completamente diferentes o por aquello que abrieron la puerta del psicólogo o que eso, que creen una cosa pero no están actuando conforme a eso, ¿no? Y entonces creo que también es otra cosa bonita de la terapia, ¿no? Ese autodescubrimiento de verdad. Ah, sí, yo pensaba que quería pareja, pero fíjate si yo tenía todos estos miedos, si traía toda esta mochila del pasado, no la quería tanto, o sea, o no le estaba, ¿no? Personas que dicen, no, si yo vamos, quiero encontrar trabajo y busco trabajo y quiero el trabajo, pero no lo encuentro, es que tengo mala suerte. Y luego indagando, pues vas a lo más mundano y es que tiene una foto del currículum hecha en el cuarto de baño, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, mira, no es magia de decirle al universo y de hablarle al universo, es que fíjate, si tú no es... ¿No? Siempre pongo este ejemplo, si tú luego conductualmente lo aterrizas y la persona no está actuando, no está diciendo de verdad al universo que quiere el trabajo, ¿no? Te pongo este ejemplo. Bueno, cosas curiosas que efectivamente suceden, que es como, vale, la persona te dice una cosa, pero a ver si coincide, ¿no? Con la realidad. Y yo creo que nos perdemos también las metáforas. O sea, tú bien has dicho, yo también lo menciono esto muchas veces, el tema del universo. Digo, tengo una deuda con el universo por esto, tengo que equilibrarlo. Y yo creo que la gente a veces, también porque hay mucho gurú, hay mucho gurú y mucha pseudociencia por ahí, y ahora con internet es una pasada todo lo que hay. Hay muchísimo, por desgracia, pero hay quien se lo toma muy, muy en serio, muy literal, pero yo creo que también eh, hay mucha gente que no entiende las metáforas y que es ese autodescubrimiento, como tú has dicho, eso no es, guau, pues le digo al universo, me estoy acordando ¿cómo se llamaba el libro este del secreto? Sí. ¿Vale? De cosas de este tipo que la gente dice, es que esto no funciona, esto tal. Y yo de hecho hace mucho tiempo creo que hice un vídeo sobre esto, que decía, porque es importante, claro, el estar tú en un estado de ánimo. O sea, claro, evidentemente el universo no... como dice el libro, creo que es el de Javier Santolaya, el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, que creo que decía, el universo no te va a hacer la cama. El universo no te va a hacer la cama. Pero sí que es cierto que si tú tienes esa mentalidad de, hay algo bueno para mí en la vida, tienes más ganas de levantarte de la cama, tienes energía. Entonces, yo también digo muchas veces que el tema de los amuletos mágicos y
y todo esto funciona hasta tal punto que tú creas en ellos. Si tú a un niño le dices que con una piedrecita va a ser invencible y no, o es invencible en cierto modo, no que se tire por la ventana ni nada raro, pero que ya no va a tener miedo, que la gente no se va a reír de él, simplemente esa confianza va a conseguir que no se rían de él. Entonces, yo creo que a veces nos perdemos demasiado en las metáforas o intentamos ser muy literales y también omitimos la simplicidad de ciertas cosas. Y esto, mira, te digo también como recomendación, me ha gustado un libro hace poquito, bueno, he escuchado un resumen de ese libro, realmente no lo he leído, pero lo leeré, que se llama El efecto checklist, que habla simplemente sobre listas de tareas y es, para mí fue un poco, también ha sido una pequeña epifanía, porque lo que dices es muy cierto, y es que muchas veces las cosas pensamos que tienen que ser muy complejas, todo tiene que ser muy complejo para funcionar. Y te menciona una lista de tareas, es una absoluta chorrada, porque al final es una lista con ítems, con elementos que quiero hacer, o una lista de comprobación en este caso, y te hablan con cifras y con casos reales, como una lista de tareas ha evitado a Boeing y a otras aerolíneas, ha evitado accidentes mortales que habían ocurrido en el pasado, simplemente con tener una lista de comprobaciones. Si sucede esto, si saltan tales indicadores, esta lista de comprobaciones comprueba esto, y te dan un caso de un vuelo que se salvó, incluso que los pasajeros ni se llegaron a dar cuenta, pero en otro caso hubo un accidente que fue bastante grave. Y como también en cirugía, como en un quirófano, a pesar de que los cirujanos obviamente son grandísimos profesionales, como Almudena Trinidad, que la tuvimos hace poco también aquí en el podcast, un cirujano al final es alguien que ha estudiado muchísimos años, son auténticos profesionales, pero al final son humanos y se pueden olvidar de ciertos pasos, o por inercia pueden terminar omitiendo uno, y como una lista de tareas salva vidas, es que salva vidas. Por eso muchas veces decimos, cuando a alguien le recomiendas haz una lista de tareas para ser más eficiente, te mandan a la mierda, poco menos que te mandan a la mierda, y a nosotros nos han criticado muchas veces, ha habido por ahí también algún blog, esto que hemos visto alguna vez, alguna crítica, que empiezan, y el secreto mágico de la gente que memoriza es imaginar historietas. Y dices, muchas veces yo creo que nos quedamos en la anécdota y con la psicología también. Y perdona que me he extendido muchísimo con esto, pero yo creo que es importante. ¿Tú tienes alguna idea o algún truco, algún consejo para cómo romper estas creencias limitantes que tenemos? Ojo, sé que es complejo, ¿eh? O sea, te estoy diciendo algo más en plan genérico, algún tip de cómo romper estas creencias, cómo mirarnos con los ojos de otra persona, diríamos, para ser un poquito más objetivos. Pues sí, si quieres voy a ello. No sé si quieres que recoja alguna cosita de la que has hablado, del tema de, pues yo te digo, yo soy muy refranera, tradición de mi padre, el refranero español, y hay uno que yo lo interpreto así, porque esto también lo he hablado, que es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Lo que hablábamos del secreto y de todas estas cosas mágicas, y es que, por supuesto, a rogar, a Dios rogando, pero yo interpreto que con el mazo dando es trabajando, pidiendo, haciendo acciones, ¿no? Entonces, quiero decir además el lado negativo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene miedo y viene a terapia diciendo, es que como pienso que no lo voy a conseguir, pues, o sea, el miedo al autoboicot. Ay, es que como estoy siendo negativa con esto, al final va a salir mal o le va a pasar esto a esta persona porque yo, claro, estoy mandando energía negativa, ¿no? Y tener cuidado con esto, ¿no? Con el miedo al autoboicot y Sí, bueno, creo que tú lo has explicado muy bien, sí, tú lo has explicado muy bien, pero quería recalcarlo porque es importante, porque al final son preocupaciones que pueden hacer sufrir a las personas. En cuanto a lo que comentabas del checklist, bueno, desde la cosa más curiosa de el gustito que da hacer el visto a una tarea, el gustito, porque es que tiene ese nombre, gustito que da, la importancia de vaciar tu mente y volcarlo
en un protocolo que tú hacías de tareas que hacer o de protocolo a seguir. Y también quiero decir que es muy importante con la lista de tareas, que para que no nos pase lo contrario, que hay mucha gente que se va a la cama diciendo me falta esto y esto, no he hecho esto y esto. Es muy importante que nos vayamos a la cama diciendo he hecho esto, ¿vale? Es un poco el peligro de la tarea y bueno, es un tema, todo este tema de la organización nos daría para otro podcast, que yo he trabajado con Balamoda y su agenda, que es el método, que es más allá de una agenda. Bueno, en Isabel utilizo sus organizadores de diario y semanales, Qué o bueno. sea que sí, que es todo otro mundo si nos vamos más a un poco al mundo de la organización más, no sé, eso, desde los colorinchis, de la papelería, de las listas, o sea, ahí también me fascina ese mundo y creo que es muy importante también, a tener en cuenta en el mundo de la oposición. Y bueno, lo que hablabas también, que muchas veces se menosprecia por el desconocimiento, ¿no? Lo que tú decías, la gente se queda en la superficie o se ríe de eso porque no conoce precisamente la profundidad o no ha tenido la experiencia y que a veces indagando un poco y probando, muchas de estos comentarios se evitarían, ¿no? Y bueno, pues yéndome ahora, que yo también me enrollo, Javier, pero es que me encanta y quiero decirte tantas cosas y decir tantas cosas a ver si sirven en cuanto a las creencias limitantes, ¿vale? Bueno, realmente es un trabajo que yo recomiendo, por supuesto, en psicoterapia, porque hay que hacerlas primero conscientes, porque son creencias que tenemos tan arraigadas, que se han adquirido desde que somos tan pequeños. Incluso hay corrientes de la psicología que hablan de lo transgeneracional, es decir, que se transmiten de nuestras generaciones pasadas, pues aprendizajes que, bueno, que marcaron a tu bisabuelo o a tu abuelo ¿no? Y la familia se encarga, verbal o no verbalmente, de mandar ese mensaje, ¿no? Te pongo un ejemplo con la nutrición, que hemos hecho muchos talleres sobre alimentación, pues a veces tenemos de nuestro pasado que se ha pasado mucho hambre en una situación, en una posguerra, y tenemos hoy en día, por ejemplo, yo puedo tener la tendencia a comerme todo lo que hay en el plato. Y si rebobino, se llega a la conclusión de que es que hubo un momento que es que había escasez, había hambre y era como cómete todo lo que hay, no tires la comida, ¿no? Que nos decían que con esto comerían los niños de África, no sé, y con esto te quiero decir pues que hay creencias y cosas que han servido para sobrevivir a lo mejor a antepasados nuestros que se nos transmite de una manera, o cuando somos pequeños tenemos experiencias o mensajes que nos transmiten y como hablábamos antes para conseguir el éxito te tienes que esforzar y sudar sangre, es que no sé, hay tantas frases, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, un montón de creencias o tú no lo vas a conseguir, o hay un profesor en el cole que te dice no sé qué. Entonces, lo primero de todo es como pararse a reflexionar y empezar a hacerse este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo son mis padres? Por ejemplo, en el tema de la oposición, pues yo pensaría mucho en el ámbito del esfuerzo, de conseguir las cosas, de lo profesional. ¿Nuestros padres han sido opositores? ¿Nuestros padres han tenido un trabajo fijo? ¿Han sido emprendedores? Porque esa herencia también, si somos más mercantiles, no sé cómo decirlo, más comerciales, si tenemos esa herencia de que una oposición y te arregla la vida, te sacas ese examencito y Gran ya tienes frase todo, esa, además. ¿no? Sí, 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 Claro, sí. en la época de nuestros padres era un trabajo y estar 40 años en ese trabajo. Ahora lo que se lleva y lo que se estila es una persona dinámica, que tiene esta experiencia, que ha trabajado allí, que se ha ido a no sé dónde a trabajar. O sea, bueno, pues todas estas cosas, como que me pierdo, es pararnos y preguntarnos este tipo de cosas. ¿Cómo son nuestros padres? ¿Qué enseñanzas? ¿No? ¿Qué diría tu padre sobre el esfuerzo? Aquí nadie regala nada, nadie da duros a 4 pesetas. Entonces te vas dando cuenta de que frases que tú estás repitiendo, pues que es que te las decía tu padre, las decía tu madre en casa, y ahí te vas dando cuenta y sacando al consciente, que es lo más difícil y lo primordial, estos pensamientos y estas creencias para ver si te limitan o no. Oye, a veces nuestros padres también nos han inculcado, puedes ser quien tú quieras, los sueños se hacen realidad.
Oye, eso es una maravilla. No tienes límites, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, es hacerte un poco estas preguntas. También qué miembro en la familia ocupas, porque hay cosas que se atribuyen al hermano mayor, si eres el primero que estudias en la familia, si eres o sea, analizar un poco esto, si eres el pequeño, si eres el mayor, frases tipo es que eres tonto, es que eres vago, es que eres un burro, ¿qué te han dicho, no? Y sacarlo a la luz para ver si son limitantes o no. Y eso ya, el sacarlas a la luz, tienes mucho camino hecho ya para combatirlas, ¿no? Y para no dejarte llevar por ellas. Porque el problema es que guían nuestra vida. Qué bueno. Eso lo ha habido alguna vez, que el ponerle incluso nombre o el verbalizar nuestros miedos ayuda a afrontarlos. Volviendo al cine, en la saga de Harry Potter, una de las cosas que más miedo daba era no decir el nombre del Señor Oscuro, referirse a él como el Señor Oscuro, al que no se puede pronunciar su nombre, en vez de llamarle Voldemort, que era, pues, oye, realmente es tan terrible que no puedo ni verbalizarlo. En el momento que Mm. verbalizamos algo o arrojamos luz sobre ello, pues podemos ver también la ilusión, el humo y los espejos que desaparecen. El miedo se alimenta de eso, de ese Hmm. silencio, de la vergüenza, de la culpa, se alimenta de eso. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la maternidad, yo me doy cuenta de que de repente dices algo y de repente empiezas a salir madres, a mí me ha pasado, yo también, ¿no? Y dices, qué importante, ¿no? Te pongo este ejemplo que no tiene nada que ver, pero, No, no, sí, pero sí, sí, pero sí, entiendo dónde quieres ir. sí, romper el silencio y bueno, y sobre todo también para darte cuenta de que quizá lo que hay debajo de la cama son pelusas y no fantasmas Hmm. ni monstruos, ¿no? Entonces, sí, sí, qué importante es el verbalizarlo y el reflexionar sobre todo esto porque es lo que te hace darte cuenta de que, oye, no, que la vida no es así, que es que hay otras personas que no piensan eso, que lo que tú creías, porque además es que tú lo crees, o sea, lo que tú creías que era un valor yo lo llamo titulares, ¿no? En Superanama, en Instagram, son los titulares, ¿no? Ese titular que tú lo crees como verdadero, resulta que es mentira. Que no, que hay personas que viven sin ese titular, sin ese peso, sin esa presión, y te quedas alucinando. Y dices, anda, pues se acabó, pero lo creías como verdad verdadera, Hmm. ¿no? Sí, eso también pienso que hay que hablar con mucha gente para darnos cuenta que no somos el centro del universo, que eso es así. Mira, ya para ir terminando, que llevamos un buen rato y no te quiero tampoco, que sé que tienes trabajo y te agradezco mucho que me hayas hecho este hueco ahora. Mira, quería que terminásemos con esto, porque para mí una de las claves, y yo creo que una de las cosas que más van a agradecer pues todos los amigos que nos están escuchando, es el tema de cómo romper con esa sensación de culpa. Yo creo que es de lo peor de todo de lo que hemos hablado, aunque todo es malo, pero yo creo que lo más difícil es romper con esa culpa de hoy me voy a tomar un día libre porque, oye, es que me duele la cabeza o me duele el estómago o estoy con una ansiedad brutal o estoy cansadísimo. La culpa de decir, oye, me he echado una siesta. La culpa de me he dado una ducha en vez de 2 minutos y medio, me he dado una ducha, he estado 15 minutos bajo el agua o me he pegado un baño. Eso genera una culpa y una ansiedad brutal. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que experimenta esta sensación y que le evita el cuidarse? Pues mira, diría que lo primero es entender el mecanismo, entender el significado de la culpa, entender que nuestro cuerpo tiende a la homeostasis, ¿vale? Y que la culpa, ya podemos meternos en sí, bueno, pues es algo que, un sentimiento de la sociedad, no es un sentimiento o una emoción universal, natural, no, es una construcción, pero bueno, no nos vamos ahí, nos vamos a que nos sirve mucho porque equilibra. Tú te das la ducha y luego te culpabilizas y aunque te parezca mentira, funciona como el mejor reloj suizo. Todo el engranaje perfecto. Sí, sí, te estás machacando y lo estás pasando mal, pero hace que has hecho esto y que la balanza vuelva a equilibrarse, ¿no? Entonces, entendiendo que desde ahí
aunque parezca mentira, esto es como, ¿ves? Yo me voy a la hora chalante, creo que era lo del sketch del payaso que decía, es veneno, pero huele a canela, pero es veneno, pero huele a canela. Pues esto es igual, es veneno, pero huele a canela. Hay una parte, en una parte de nosotras la culpa funciona, porque así puedes. Entonces, es lo primero de todo, salirse de ahí. ¿Cuál es el consejo? Te estás dando esa ducha, viene el pensamiento, viene la culpa. Yo diría, y repetir, por ejemplo, un mantra, está bien, y lo hago. Es un poco como ese pico que la culpa llama, pasar ese pico que te habla y te culpa, y que tú tampoco es luchar contra el discurso, ¿no? Y ponerte ahí en una lucha encarnizada de sí, pero muy mal, pero no sé qué, ¿no? Es como, viene este titular de que soy lo peor aquí en la ducha, jolín, qué maja soy, o sea, estudiando unas oposiciones y currándome lo mazo, y viene este pensamiento, pues vaya, ¿no? Utilizar mucho el humor, a mí me encanta en terapia y se lo digo siempre, ríete, porque si lo pensáis, o sea, te estás dando una ducha de 15 minutos, como empezábamos esto, ¿no? Como empezábamos la charla, que eres no voy a decir palabrotas, pero me salen casi, que eres la bomba, que estás haciendo algo importantísimo, valiente, duro, difícil, chungo, y encima te estás dando una ducha un poco más larga y tú, tu peor enemigo, te hablas así, ¿no? Entonces es continuar a pesar de y decir, pero me lo gozo y me pongo a cantar mi canción y me pongo a darme el jabón con gustito. O sea, diría que el humor, la compasión, el cariño, con palabras de cariño hacia nosotros y reírnos de nosotros mismos y decirnos algún mantra, que esto está bien, que esto no es pecado, que esto no está mal, ¿no? Algún mantra así, Sí. repetirnos. Yo aquí, mira, aquí también metería que me ha venido a la mente, que también lo leí por ahí, no recuerdo dónde. Yo una de las cosas también que os recomiendo que hagáis, porque a mí me funciona bien, es cuando me pasa algo así, vale, porque yo soy muy autocrítico, ¿eh? Yo soy muy, muy autocrítico, tiendo a la comparación, aunque sé que es una ilusión, pero tiendo a ella y es una lucha constante. Al final, tener en cuenta que somos humanos, que va a pasar, que no podemos. Tenemos que integrar la parte humana, tenemos que integrar la parte del estudiante, del loco, del depresivo, tenemos que integrarlas todas, son distintas piezas nuestras y conocer que eso es así y que le pasa a todo el mundo. Esto ayuda. Y por otro lado, yo intento en esos momentos hablarme o decir qué consejo le daría yo a mi hermano, a mi padre, a mi mujer, si estuviese en esta situación de estoy estresadísimo, estoy tal, ¿qué le diría? Pégate una ducha y descansa. No, pero es que estoy perdiendo el tiempo. Oye, mira mañana a ver si haz esto, descansa y ya verás cómo mañana estás a tope. Hazme caso. Y es que encima somos tan bobos que lo hacemos así, dicen. Como dicen, consejos vendo y para mí no tengo. Entonces, para mí también el consejo me ha gustado mucho esto que comentabas del humor. Me parece fantástico. Pero yo diría también eso, que el hablarnos desde fuera. El hacer ese juego de rol de, vale, ¿qué consejo le daría yo en esta misma situación a la persona o una de las personas que más quiera en este mundo? ¿Qué le diría? Y yo creo que eso clarifica o al menos nos da una visión de lo hipócritas que somos, que también a veces pasa, ¿eh? Que a veces también nos pasamos con los consejos de condescendientes. Qué bueno también, pues sí, salirnos de ahí y ver eso, cómo a veces somos muy buenos y muy comprensivos con los demás y luego con nosotros mismos somos cañeros, ¿eh? Cañeros. En mi terapia siempre está somos la bomba, pero con conciencia, ¿eh? Dítelo con conciencia frente al espejo mirándote. Soy la bomba, pero de verdad. ¿Cómo iríamos por la vida? O sea, si ya eres la bomba, ya eres la bomba. ¿Cómo iríamos por la vida y cómo viviríamos las cosas? Totalmente. Pues nada, Ana, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, oye, que nos hayas hecho este huequecito para charlar, para ver todos estos temas tan interesantes. Y nada, antes de que te vayas, nada, coméntale a nuestra audiencia dónde pueden encontrarte para saber más de ti, de todos estos consejos que das, dónde pueden ver más.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a ti Javier, es un placer como siempre y espero que de corazón que lo que hemos hablado os sirva, que haya algo que os sirva y que lo podáis poner en práctica. Y nada, deciros que en Instagram estoy en @superanama y que bueno, pues que ahí me tenéis para bueno, pues si me queréis consultar cualquier cosa o para lo que necesitéis, para lo que queráis. Ahí estamos para apoyarnos. Os dejaré también la referencia, os dejaré el enlace en la caja de descripción del programa, en ebooks, imagino que en Apple Podcast y demás, en el resto de plataformas saldrá. En la descripción del programa dejo toda la información. Lo dicho, Ana, muchísimas gracias, espero que vuelvas pronto y que tratemos esos temas que han quedado en el tintero, como la organización y demás, que seguro que toda la gente que nos escucha agradece muchísimo. Muchísimas gracias, un beso enorme y hasta pronto. Un beso gigante. Adiós.